días. Vamos a leer un ratito. James George Frazer, La rama dorada. Elizabeth y Tadeo y Campuzano. Traducción. Magia y religión. Las ediciones. Sir James George Frazer, autor de esta obra, y Lady Lily Fraser, su esposa, nos demostraron vivo interés hace ya años porque se publicara la traducción española de La rama dorada. Bueno, esta parte ya la he leído y no me quiero entretener en esto. La primera aspiración de este libro era explicar la ley que regulaba la sucesión en el sacerdocio de Diana en Aricia. Cuando me propuse resolver el problema hace más de 30 años, supuse que podía presentar con brevedad la solución. Una de las cosas que me gusta de leer en la pantalla es hacer la letra muy grande. Con el zoom me estorba un poco la barra de herramientas. Cuando me propuse resolver el problema hace más de 30 años, supuse que podía presentar con brevedad la solución. Más pronto encontré que para interpretarla como probable y hasta inteligible era necesario discutir otras varias cuestiones generales, de las cuales algunas apenas se habían sido explanadas antes. En ediciones sucesivas, la discusión de estos temas y los relacionados con ellos han ocupado cada vez más espacio. La investigación ha derivado por distintas direcciones al punto que los 2 volúmenes de la obra original se han aumentado a 12. Al mismo tiempo, se me han expresado el deseo de que el libro fuese publicado en forma más resumida. Este compendio es un intento hecho para satisfacer ese deseo y facilitar de este modo la obra a un círculo más extenso de lectores. Aunque el volumen del libro ha sido muy reducido, he procurado retener las ideas directrices junto a un número suficiente de ejemplos para ilustrarlas con claridad. El lenguaje del original se ha conservado en su mayor parte, aunque acá y acullá he condensado algún tanto la exposición con objeto de conservar el texto lo más posible. Sacrifiqué todas las notas y con ellas las referencias exactas de las autoridades. Los lectores que deseen indagar la fuente de cualquier afirmación deben consultar la obra grande, que está plenamente documentada y provista de una bibliografía completa. En el resumen, no he añadido material nuevo ni he alterado los conceptos que expresé en la última edición, pues la evidencia que mientras tanto haya llegado a mi conocimiento ha servido casi siempre para confirmar mis conclusiones anteriores o para proveer de nuevos ejemplos. Las leyes ya dadas, así en la cuestión crucial de la costumbre de condenar a muerte a los reyes ya al término de un plazo fijado, o cuando su salud o energías empiezan a decaer, el núcleo de ejemplos que señalan la persistencia tan extendida de la usanza se ha aumentado considerablemente en el intervalo. Encontramos un caso sorprendente de monarquía limitada de esta clase en el poderoso reino medieval de los tazares, en la Rusia meridional, donde los reyes eran condenados a muerte en la terminación de un plazo determinado, y cuando alguna calamidad pública como sequía, carestía o derrota en la guerra indicaba una quiebra en sus poderes naturales. La evidencia del regicidio sistemático entre los tazares
deducida en los relatos de antiguos viajeros árabes, ha sido expuesta por mí en otro lugar. También África nos ha dado diversos ejemplos nuevos de una práctica similar de regicidio. Y de entre ellos, el más notable quizá es la costumbre observada en Banyoro en tiempos pasados a la referencia, escoger un rey de burlas de clan especial cada año, en el que suponía encarnaba el rey difunto y que cohabitaba con sus viudas en su templo tumba. Después de reinar una semana, era estrangulado. La costumbre presenta un paralelo estrecho con el antiguo festival babilónico de Saikaea, en el que vestían con el ropaje real a un rey de burlas. Le dejaban gozar de las concubinas del verdadero rey y después de reinar 5 días, le desnudaban, azotaban y mataban. Este festival, a su vez, ha recibido no hace mucho confirmación de algunas inscripciones asirias que creemos ratifican la interpretación del festival que he dado anteriormente como una celebración de Año Nuevo de origen al festival judaico del Purim. Otros paralelos recientemente descubiertos de los reyes sacerdotales de Árida son los sacerdotes y reyes africanos a quienes se acostumbraba a matar al final de 2 o de 7 años, estando el rey o el sacerdote durante ese término expuesto a ser atacado y muerto por un hombre fuerte que por ello le sucedía en el sacerdocio o en el reino. Con estos y otros ejemplos de costumbres semejantes ante nosotros, no es posible ya considerar como excepcional la regla de sucesión al sacerdocio de Diana en Árida. Ejemplifica netamente una institución muy extendida de la que los casos mis abundantes y más parecidos se han encontrado hasta ahora en África. No podemos prejuzgar el alcance de la temprana influencia africana sobre Italia ni la existencia de una población africana en la Europa meridional que los hechos apuntan. Las relaciones prehistóricas entre los dos continentes son todavía oscuras y están siendo investigadas. Si es exacta o no la interpretación que ofrezco, debe dejarse que lo determine el porvenir. Siempre estaré presto a abandonarla, si puede indicarse una mejor. Mientras tanto, al entregar este compendio al juicio del público, deseo prevenirle contra tu errónea interpretación de su alcance, que parece ser frecuente todavía, aunque he procurado corregirla antes ahora. Si en la obra presente me he espaciado algún tanto más en el culto de los árboles, no es por exagerar su importancia en la historia de la religión, y menos todavía porque yo desee deducir de ello un sistema completo de mitologías. Es simplemente porque no puedo pasar por alto el asunto al intentar explicar la significación de un sacerdote que lleva el título de Rey del Bosque, y uno de cuyos requisitos para el puesto era arrancar una rama, la rama dorada de un árbol del bosque sagrado, pero estoy bien lejos de despreciar la reverencia de los árboles como de importancia suprema para la evolución de la religión. Considero ha estado del todo subordinada a otros factores y en particular al miedo a los muertos, que en general creo ha sido probablemente la fuerza más poderosa en la formación de la religión primitiva. Espero, después de esta recusación explícita, no seré ya acusado de abrazar un sistema de mitología que juzgo no solo falso, sino hasta ridículo y absurdo. Mas estoy demasiado familiarizado con la hidra del error para esperar que cortando una de las cabezas del monstruo pueda prevenir el retoño de otra, y aún de la misma. Solamente puedo confiar en la sinceridad e inteligencia de mis lectores para rectificar esta importante deformación de mis puntos de vista, comparándola con mi propia y expresa declaración. Fascinante, Fraser. Ya de hecho me doy unas ideas maravillosas. Índice general al lector, 9, prefacio, el rey del bosque, Diana y Virbio, Artemisa e Hipólito, recapitulación.
Reyes sacerdotales, magia simpatética, los principios de la magia, magia homeopática o imitativa, magia contaminante, el progreso del mago, magia y religión, el dominio mágico del tiempo, el mago público, dominio mágico de la lluvia, dominio mágico del sol, dominio mágico del viento, reyes magos, encarnación humana de los dioses, reyes departamentales de la naturaleza, en el culto de los árboles. Tengo una duda, ¿dónde estoy? Muy bien. Reyes magos, encarnación humana de los dioses, reyes departamentales de la naturaleza, el culto de los árboles, espíritus arbóreos, poder benéfico de los espíritus de los árboles, vestigios del culto del árbol en la Europa moderna, la influencia de los sexos en la vegetación, el matrimonio sagrado, Diana como diosa de la fertilidad, el matrimonio de los dioses. En general, los reyes de Roma y Alba, Numa y Egeria, el rey como Júpiter, la sucesión al trono en el antiguo Lacio, el culto del roble, Diano y Diana, el peso de la realiza, tabús regios y sacerdotales, separación de los poderes espirituales y temporales, los peligros del alma, alba como maniquí, ausencia y retorno del alma, el alma como sombra y como reflejo, actos tabuados, tabú sobre las relaciones con extranjeros, tabú del comer y el beber, tabú sobre la cara descubierta, tabú sobre la salida de casa, tabú para el resto de las comidas, personas tabuadas, jefes y reyes tabuados, enterradores tabuados, tabú de los menstruantes y parturientas, guerreros tabuados, homicidas tabuados, cazadores, pescadores tabuados, objetos tabuados, significado del tabú, tabú del hierro, tabú de las armas blancas, tabú de la sangre, tabú de la cabeza, tabú del pelo, ceremonias de corte de pelo, disposiciones sobre los recortes del pelo y uñas, tabú de la saliva, alimentos tabuados, tabú sobre los nudos y los anillos. Palabras tabuadas, nombres personales tabuados, parientes, tabuados, muertos, tabuados, reyes y otras personas sagradas, nombres tabuados de dioses, nuestra deuda con el salvaje, oxisión del rey divino, la mortalidad de los dioses, reyes oxisos, cuando sus fuerzas decaen, reyes oxisos, a plazo fijo, reyes temporales, sacrificio del rey, la transmisión del alma, la metempsicosis, la oxisión del espíritu del árbol, mascaradas de la Pascua de Pentecostés, entierro del carnaval, expulsión de la muerte, la triada del verano, batalla del verano y el invierno, muerte, resurrección de Costrubonco, muerte y reviviscencia de la vegetación, ritos análogos de la India, la maga primavera, el mito de Adonis, Adonis en Siria, Adonis en Chipre, el ritual de Adonis, los jardines de Adonis, el mito ritual de Atis como un dios de la vegetación. Representaciones humanas de Atis, religiones orientales en Occidente, el mito de Osiris, el ritual de Osiris, los ritos populares, los ritos oficiales, la naturaleza de Osiris, Osiris como dios del cereal, Osiris como espíritu del árbol, Osiris como dios de la fertilidad, Osiris como dios de los muertos, Isis, Osiris y el sol, Dionisios, Demeter y Perséfona, la madre de las mieses y la doncella, las mieses y la aurora, Europa central, la madre de las mieses en muchos países, la madre del maíz en América, la madre del arroz en las Indias orientales, el espíritu del cereal encarnado en seres humanos, la doble personificación del cereal como madre e hija, Litierses, cantos de los segadores, oxisión del espíritu del cereal, sacrificios humanos para las cosechas, oxisión del espíritu del grano en representantes humanos, el espíritu del cereal como animal, encarnaciones animales del espíritu del grano, el espíritu del cereal como lobo, perro, el espíritu del grano como gallo, el espíritu del grano como liebre, el espíritu del grano como gato, el espíritu del grano como cabra, el espíritu del grano como toro, vaca o buey, el espíritu del grano como caballo, yegua, el espíritu del grano como cerdo, berraco o marrana, sobre las encarnaciones animales del espíritu del grano, deidades antiguas de vegetación como animales, Dionisios, la cabra y el toro, Demeter, la cerda y el caballo, Atis, Adonis y el cerdo, Osiris, el cerdo y el toro, Virbio y el caballo,
ingestión del dios, el sacramento de las primicias de ofagia azteca, muchos mani en Aricia, magia homeopática de una dieta de carne, obsesión del animal divino, obsesión del buitre sagrado, obsesión del carnero sagrado, obsesión de la serpiente sagrada, obsesión de las tortugas sagradas, obsesión del oso sagrado, propiciación de los animales salvajes por los cazadores, tipos del sacramento animal, los tipos del sacramento egipcio y aino, procesiones con animales sagrados, la transferencia del mal o del alma era la otra que lo había visto. La transferencia de los objetos inanimados, la transferencia a los animales, la transferencia a los hombres, la transferencia del mal en Europa, si es mal. Índice general. La expulsión pública del mal, la omnipresencia de los demonios, la expulsión ocasional de los demonios, la expulsión periódica de los demonios, víctimas expiatorias públicas, la expulsión del diablo corporeizados, expulsión ocasional de los demonios en un vehículo material, expulsión periódica de los demonios en un vehículo material, sobre las víctimas expiatorias en general, víctimas expiatorias humanas en la antigüedad clásica, la víctima expiatoria humana en Roma antigua, la víctima expiatoria humana en la Grecia antigua, la Saturnalia romana, obsesión del dios en México, entre el cielo y la tierra, no tocar la tierra, no ver el sol, reclusión en los jóvenes pubescentes, causas de la reclusión de los jóvenes pubescentes, el mito de Balder, los festivales ígnicos en Europa, de los festivales ígnicos en general, los fuegos cuaresmales, los fuegos pascuales, los fuegos del Beltane, fuegos del solsticio estival, los fuegos de la víspera de todos los santos, los fuegos del solsticio invernal, el fuego de auxilio, interpretación de los festivales ígnicos sobre los festivales ígnicos en general, teoría solar de los festivales ígnicos, teoría purificatoria de los festivales ígnicos, la cremación de los seres humanos en las hogueras, la cremación de efigies en las hogueras, la cremación de hombres y animales en las hogueras, Balder y el muérdago, el alma externada y los cuentos populares, el alma externada en la costumbre popular, el alma externada en objetos inanimados, el alma externada en las plantas, el alma externada en los animales, el ritual de la muerte y resurrección, la rama dorada, despedida a Demi, índice analítico. Wow, 801. Capítulo 1, Rey del Bosque. Quería ver cuánto tiempo llevo. ¿Quién no conoce la rama dorada? El cuadro de Turner. La escena bañada en el dorado resplandor con que la divina imaginación del artista envolvía y transfiguraba hasta el más bello paisaje es una visión de ensueño del pequeño lago del bosque de Nemi, llamado por los antiguos el espejo de Diana, Lacus Lemorensis, de 5,5 kilómetros de diámetro, 30 metros de profundidad y 90 de farallones sobre el nivel de las aguas. Es un cráter extinto y subsidiario del cráter Albano, del lago de este nombre. Quien haya contemplado las quietas aguas encunadas en uno de los verdes repliegues de las colinas albanas no podrá olvidarlo. Las dos aldeas italianas típicas que dormitan en sus laderas y el palacio cuyos jardines en terraplén descienden hasta el lago apenas rompen la quietud y soledad de la escena. Diana misma podría frecuentar aún la solitaria orilla, aún podría aparecer ante el boscaje. En la antigüedad, este paisaje selvático fue el escenario de una tragedia extraña y repetida. En la orilla norteña del lago, inmediatamente debajo del precipicio sobre el que cuelga el moderno villorrio de Nemi, estaba situado el bosquecillo sagrado y el santuario de Diana. Nemorensis, o Diana del bosque, lago o bosque fueron denominados en ocasiones lago y bosque en Aricia, aunque el pueblo de este nombre modernamente, la Rixia, estaba situado unos 5 kilómetros al pie del monte Albano y separado por una pendiente del lago
que yace en una concavidad a modo de cráter en la falda de la montaña, alrededor de cierto árbol de este bosque sagrado, rondaba una figura siniestra todo el día y probablemente hasta las altas horas de la noche. En la mano blandía una espada desnuda y vigilaba cautelosamente en torno, cual si esperase a cada instante ser atacado por un enemigo. El vigilante era sacerdote y homicida a la vez. Tarde o temprano habría de llegar quien le matara para reemplazarle en el puesto sacerdotal. Tal era la regla del santuario. El puesto solo podía ocuparse matando al sacerdote y sustituyéndole en su lugar hasta ser a su vez muerto por otro más fuerte o más hábil. El oficio mantenido de este modo tan precario le confería el título de rey, pero seguramente ningún monarca descansó peor que este, ni fue visitado por pesadillas más atroces. Año tras año, el verano o en invierno, con buen o mal tiempo, había de mantener su guardia solitaria y siempre que se rindiera con inquietud al sueño, lo haría con riesgo de su vida. La menor relajación de su vigilancia, el más pequeño abatimiento de sus fuerzas o de su destreza le ponían en peligro. Las primeras canas sellarían su sentencia de muerte. Su figura ensombrecería el hermoso paisaje a los sencillos y piadosos peregrinos que se dirigían al santuario como nube de tormenta, velando el sol en un día luminoso, el ensueño azul de los ciclos italianos, el claroscuro de los bosques veraniegos y el rielar de las aguas al sol concordarían mal con aquella figura torva, siniestra. Mejor aún nos imaginamos este cuadro como lo podría haber visitado un caminante retrasado en una de esas lúgubres noches otoñales en que las hojas caen incesantemente y el viento parece cantar un responso al año que muere. Es una escena sombría con música melancólica en el fondo, la silueta del bosque negro recordada como un cielo tormentoso, el viento silbando entre las ramas, el crujido de las hojas secas bajo el pie, el azote del agua fría en las orillas y el primer término vendo y humiendo, ya en el crepúsculo, ya en la oscuridad, destácase la figura oscura con destellos acerados, cuando la paz y la luna asomando entre las nubes filtra su luz a través del espeso ramaje. Esta extraña costumbre sacerdotal no tiene paralelo en la antigüedad clásica. No podemos encontrar en ella su explicación, por lo que habremos de buscarla con otros campos. Probablemente nadie negará que esta costumbre tiene cierto sabor de edades bárbaras y que sobreviviendo de la época imperial se mantenía fuertemente aislada de aquella culta sociedad italiana, semejante a una roca primitiva surgiendo del recordado césped de un jardín. La gran rudeza y la ferocidad de la costumbre nos permiten abrigar la esperanza de explicarla. En recientes investigaciones de la historia primitiva del hombre se revela la semejanza esencial de la mente humana que bajo multitud de diferencias superficiales elaboró su primera y ruda filosofía de vida. En consecuencia, si mostramos que en otros lugares existió una costumbre bárbara semejante a la del sacerdocio de Nemi, si averiguamos los motivos que indujeron a su establecimiento, si probamos que estos motivos han obrado extensa, quizá universalmente, en la sociedad humana, produciendo según las diversas circunstancias una variedad de instituciones de distinta especie, pero generalmente semejantes, y por último, si demostrásemos que sus verdaderos motivos con algunas de sus instituciones derivadas actuaron en la antigüedad, clásica, entonces podríamos deducir justificadamente que en tiempos remotos las mismas causas generaron el sacerdocio de Nemi. Tal consecuencia, a falta de la evidencia directa de cómo se produjo el sacerdocio, no podrá nunca llegar a demostrarse, pero será más o menos probable según que se llenen o no las condiciones que hemos indicado. El objeto de esta obra
es reunir dichas premisas para ofrecer una explicación clara y probable del sacerdocio de Nemi. Comenzaremos presentando los escasos hechos y leyendas que a este respecto han llegado hasta nosotros. Según una tradición, el culto de Diana en Nemi fue instituido por Orestes, quien después de matar a Toas, rey de Quersoneso, Táurico, Crimea, huyó con su hermana a Italia, trayéndose la imagen de Diana Táurica, oculta en un haz de leña. Cuando murió, fueron trasladados sus restos de Aricia a Roma. Enterrados con la bandera capitalina frente al templo de Saturno, junto... Voy a aumentar más el tamaño. Lo que pasa es que la pantalla sí da. Enterrados en la ladera capitalina, frente al templo de Saturno, junto al de la Concordia, el ritual sanguinario de la leyenda adscribe a la Diana Táurica. Es muy conocido de los que leen clásicos. Se cuenta que el extranjero que llegaba a la ribera era sacrificado en su altar, pero transportado a Italia. El rito asumió una forma más suave. El Nemi dentro del santuario arraigaba cierto árbol del que no se podía romper ninguna rama. Tan solo era permitido hacerlo si podía a un esclavo fugitivo. El éxito de su intento le daba derecho a luchar en singular combate con el sacerdote, y si le mataba, reinaba en su lugar con el título de rey del bosque, Rex Nemorensis. Según la opinión general de los antiguos, la rama fatal era aquella rama dorada que Eneas, aconsejado por Sibila, arrancó antes de intentar la peligrosa jornada a la mansión de los muertos. Se decía que la huida del esclavo representaba la huida de Orestes, y su combate con el sacerdote era una reminiscencia de los sacrificios humanos ofrendados a la Diana Táutica. Esta ley de sucesión por la espada fue mantenida hasta los tiempos del imperio, pero entre otras de sus extravagancias, Calígula pensó que el sacerdote Nemi llevaba mucho tiempo conservando su puesto y sobornó a un rufián más forzudo para que le matara. Un viajero griego que visitó a Italia en la época de los Antoninos nos confirma que en su tiempo el sacerdocio seguía siendo premio de la victoria en combate singular. Del culto de Diana en Nemi podemos destacar todavía algunos rasgos principales de las ofrendas votivas que se han encontrado en el lugar. Se deduce de que la consideraban como cazadora, y además que bendecía a los hombres y mujeres con descendencia, y que concedía a las futuras madres un parto feliz. También creemos que el fuego jugaba una parte importante en el ritual, pues durante el festival anual que se celebraba el 13 de agosto, en la época más calurosa del año, su bosquecillo se iluminaba con multitud de antorchas, cuyos rojizos resplandores se reflejaban en el lago y en toda la extensión del suelo italiano. Este día se santificaban los ritos sagrados de todos los hogares. Se han hallado en su recinto estatuillas de bronce que representaban a la diosa con una antorcha en mano derecha alzada, y las mujeres cuyas súplicas fueron escuchadas por ella venían al santuario coronadas de guirnaldas y llevando antorchas encendidas en el cumplimiento de sus votos. Alguien desconocido de nosotros dedicó una lámpara permanente encendida en una pequeña capilla en Nemi a la prosperidad del emperador Claudio y de su familia. Las lámparas de barro cocido descubiertas en el bosque quizás sirvieron a la gente pobre para iguales fines.
Si fue así, sería manifiesta la analogía de esta costumbre con la práctica católica de las ofrendas de cirios bendecidos en las iglesias. Además, el nombre de Vesta que tiene Diana en Nemi señala con claridad el mantenimiento de un fuego sagrado y perpetuo en su santuario, una gran plataforma circular que existe en el ángulo nordeste del templo, elevada sobre 3 escalones y con restos de pavimentación de mosaico, sostuvo probablemente un templo redondo de Diana en su advocación de Vesta. Parecido al templo redondo de Vesta en el foro romano, el fuego debió ser cuidado aquí por vestales, pues se encontró en el mismo sitio una cabeza de barro cocido representando la de una vestal y el culto de un fuego perpetuo atendido por las doncellas sagradas parece haber sido frecuente en el Lacio desde los primeros hasta los últimos tiempos. Además, en el festival anual de la diosa adornaban con coronas a los perros de caza y los animales salvajes no eran molestados. La juventud pasaba por una ceremonia purificadera en su honor. Después traían vino y el festín consistía en un cabrito, tortas recién sacadas del fuego y puestas sobre un lecho de hojas y unas ramas de manzano cargadas de frutas. Pero Diana no reinaba sola en su bosque de Nemi. 2 divinidades menores compartían su rústico santuario. Una era Egeria, la ninfa de las claras aguas que borbotaban al salir por entre las rocas de basalto y caían en gráciles cascadas sobre el lago en el sitio denominado Le Mole, a causa de haber sido emplazados allí los molinos del pueblo moderno de Nemi. El murmullo de la corriente sobre su lecho de guijas es mencionado por Ovidio, que nos cuenta que bebía de sus aguas con frecuencia. Las mujeres embarazadas acostumbraban a hacer sacrificios a Egeria, suponiéndola como Diana capaz de concederles un parto feliz. Cuenta la tradición que la ninfa había sido la esposa o amante del sabio rey Numa, de quien se acompañó en el misterio del bosquecillo sagrado, y que las leyes que dio al rey de los romanos le fueron inspiradas por la deidad durante estas relaciones. Plutarco compara la leyenda con otras historias de amores de diosas con hombres mortales, tales como los amores de Cibeles y la luna con los hermosos jóvenes Atis y Endimión. Según otros autores, el lugar de las citas de los amantes no estaba en el bosque de Nemi, sino en un bosquecillo situado a las afueras de la Porta Capena de Roma, en donde otra fuente también consagrada a Egeria brotaba del interior de una cueva oscura. Todos los días y para lavar el templo de Vesta, las vestales romanas sacaban el agua de este manantial y la llevaban en cántaros de loza sobre la cabeza. En tiempos de Juvenal, la roca natural había sido revestida de mármol y el lugar consagrado estaba siendo profanado por cuadrillas de judíos menesterosos a quienes se consentía guarecerse en el bosquecillo como gitanos. Suponemos que el manantial que caía sobre el lago de Nemi fue el verdaderamente original de Egeria, y que cuando los primeros emigrantes bajaron de las colinas albanas a los blancos del Tíber, trajeron consigo a la ninfa y fundaron un nuevo hogar para ella en el bosquecillo extramuros de la ciudad. Restos de baños encontrados dentro del recinto sagrado, así como muchos modelados de distintas partes del cuerpo hechos de barro cocido, sugieren que las aguas de Egeria se usaron para la curación de enfermos. Los que pudieron manifestar su fe o testimoniar su gratitud dedicando a la diosa exvotos de los miembros enfermos, del mismo modo que todavía se acostumbra a hacer en muchas partes de Europa. Hoy día, al parecer, el manantial sigue teniendo propiedades medicinales. La otra deidad menor de Nemi era Virbio. La leyenda dice que Virbio fue el joven héroe griego Hipólito, casto y hermoso, que aprendió del centaurio Quirón el arte de la montería y dedicaba todo el tiempo a cazar en la selva animales salvajes en compañía de la virgen cazadora Artemisa. Contrafigura griega de Diana,
como única camarada, orgulloso de la asociación divina, desdeñó el amor de las mujeres. Esto le resultó fatal, pues Afrodita, ofendida por el desdén, inspiró en su madrastra Fedra amor hacia él. Cuando fue rechazada en sus malvados requerimientos, no acusó ante el padre Teseo, quien creyendo la calumnia imprecó a su señor Poseidón, para que le vengara de su supuesta ofensa. Así, mientras Hipólito paseaba en su carro por las orillas del Golfo Sarónico, el dios marino le envió un toro bravo que, saliendo de entre las olas, aterrorizó a los caballos, que se encabritaron y arrojaron del carro a Hipólito, quien murió pisoteando bajo los cascos de los caballos. Pero movida Diana del amor que le tenía, persuadió al médico Esculapio para que con sus medicinas resucitase al hermoso y joven cazador. Indignado Júpiter de que un simple mortal repasase las puertas de la muerte, arrojó al Hades al entrometido médico, mientras Diana, para librar a su favorito de la encolerizada deidad, lo ocultó en una espesa nube, envejeció su aspecto y llevándole lejos hasta las cañadas de Nemi, confióle a la ninfa Egeria para que viviera desconocido y solitario bajo el nombre de Virbio. En las profundidades de la selva italiana, allí reinó como monarca y el mismo lugar dedicó un recinto a Diana, su apuesto hijo también llamado Virbio, sin recelar el sino de su padre, dio su tiro de caballos indómitos para unirse a los latinos en la guerra contra Eneas y los tróvanos. Virbio tuvo culto como deidad no solamente en Nemi, sabemos que en Campania tenía un sacerdote adscrito a su servicio. Por ser los caballos los causantes de la muerte de Hipólito, estaban proscritos de la selva de Aricia y de su santuario. Se prohibió tocar su imagen. Algunos creían que era el sol, pero la verdad es, dice Servio, que Virbio es una deidad asociada a Diana, como Atis lo está con la madre de los dioses, Erictonio con Minerva y Adonis con Venus. ¿Cuál fuera la naturaleza de la asociación? Lo investigaremos prontamente. Es importante señalar aquí que en el largo y cambiante curso de este personaje mítico desplegó una vida de notable tenacidad. Difícilmente podemos dudar de que el San Hipólito del calendario romano, arrastrado y muerto por caballos el 13 de agosto, el mismo día de Diana, sea otro que el héroe griego del mismo nombre, que después de morir 2 veces como pecador pagano, fue resucitado felizmente como santo cristiano. No se necesita una demostración meticulosa para convencerse de que los relatos acerca del culto a Diana en Nemi no son históricos, pertenecen sin duda a esa larga serie de mitos elaborados para explicar el origen de un ritual religioso y que no tiene otro fundamento que la semejanza real o imaginaria que pudiera delinearse entre ellos y algún otro rito extranjero. La incongruencia de los mitos de Nemi es verdaderamente transparente, puesto que la fundación del culto se deriva unas veces de Orestes y otras de Hipólito, según se trate de explicar este o aquel detalle del ritual. El verdadero valor de tales narraciones está en servir de ilustración sobre la naturaleza del culto, suministrando una norma comparativa. Además, por su antigüedad venerable, son un testimonio indirecto de que el inconfuso origen se perdió en las tinieblas de la fabulosa antigüedad. A este respecto, las leyes de Nemi son más dignas de fe que las tradiciones de apariencia histórica, como la de Catón el Antiguo, cuando afirma que el bosque sagrado fue dedicado a Diana por un tal Egerius Baebius o Laebius de Tusculum, un dictador latino que representaba a los pueblos de Tusculum, Aricia, Lavabium, Laurentum, Cora, Tibur, Pometia y Ardea. Verdad es que esta tradición concede una gran antigüedad al santuario, puesto nos muestra que la fundación ocurrió algún tiempo antes del año 495 a.C., en que Pometia
fue saqueada por los romanos y desapareció en la historia. No podemos suponer que una costumbre tan bárbara como la del sacerdocio anciano fuese deliberadamente instituida por una liga de comunidades civilizadas como la que sin duda formaron las ciudades latinas. Debió provenir de una época perdida en la memoria de las gentes, cuando Italia tenía todavía un modo de ser más primitivo que cualquier otro conocido en periódicos ya históricos. El crédito que pudiese merecer esta tradición, más que confirmarse, se debilita por otra que ascribe la fundación del santuario o un tal Manius Egerius, lo que dio origen al proverbio muchos manes hay en África. Alguien explicó esto alegando que Manius Egerius fue el antecesor de una larga y distinguida familia, mientras otros, derivando el nombre de Manius de Mania, fantasma o espantajo para asustar a los niños, creyeron que se debió a las muchas gentes deformes y repugnantes que pululaban en Aricia. Un satírico romano usa el nombre de Manius como patronímico de los pordioseros que esperan a los peregrinos tumbados en las laderas de Aricia. Estas diferentes opiniones, junto con las discrepancias entre Manius Egerius de Aricia y Egerius Laevius o Tusculum, tanto como el parecido de estos nombres con el de la mítica Egeria, suscitan nuestras sospechas. Sin embargo, la tradición recordada por Catón nos parece demasiado circunstancial y su defensor asaz respetable para que podamos permitirnos renunciar a ella cual fábula caprichosa. Mejor aún podemos suponer que se refiere a una antigua restauración y reconstrucción del santuario llevada a cabo por los Estados Confederados. Sea como fuere, testimonia la creencia de que el bosque fue, desde los tiempos más primitivos, un lugar de culto para muchas, sino para la totalidad de las antiguas ciudades en la Confederación Latina. 2. Artemisa e Hipólito. Está bueno. Artemisa e Hipólito. Ya indicamos que las leyendas aricianas de Orestes e Hipólito, aunque sin valor histórico, tienen cierta importancia porque nos ayudan a comprender mejor el culto de Nemi, comparándolo con los mitos y rituales de otros santuarios. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué escoge el autor de estas leyendas, las de Orestes e Hipólito, para explicar a Virbio y al rey del bosque? En cuanto a la de Orestes, la respuesta es clara. Él y la imagen de Diana Táurica, que solamente podía ser aplacada con sangre humana, son escogidas para hacer inteligible la cruel regla de sucesión en el sacerdocio anciano. Respecto a la leyenda de Hipólito, no es tan fácil la respuesta. Sin embargo, el episodio de su muerte nos sugiere instantáneamente una posible causa para la exclusión de los caballos en el bosque. Aunque esta sola nos parezca insuficiente para explicar la identidad, intentamos por consiguiente ahondar tanto en el examen del culto como en el de la leyenda del mito de Hipólito. Tenía Hipólito un santuario famoso en su ancestral patria de Troencena, situada en la bellísima y casi cerrada bahía, donde los bosques de naranjos y limones y los altísimos cipreses se elevan como torres oscuras sobre el jardín de las Hespérides y revisten ahora la faja de ribera fértil al pie de las rugosas montañas, a través del agua azul de la tranquila bahía y protegiéndola del mar abierto, se alza la isla sagrada de Poseidón, cuyos picos se desdibujan entre el verdor sombrío de los pinos. En esta bella costa fue adorado Hipólito. Dentro de su santuario había un templo con una antigua imagen.
Ejercía su culto un sacerdote vitalicio y todos los años se celebraba en su honor una fiesta con sacrificios. Las doncellas lamentaban cada año su prematura desgracia con tristes y acongojados cánticos. Mancebos y doncellas antes de su alcance le dedicaban en el templo bucles de sus cabellos. Su sepulcro existió, entró en escena, pero la gente no lo enseñaba. Se han pensado muy plausiblemente que en el hermoso Hipólito, amado de Artemisa, cegado en la flor de su juventud y llorando anualmente por las doncellas, tenemos uno de aquellos amantes mortales de diosas con que tanta frecuencia aparecen en las antiguas religiones y de los que Adonis es el tipo más familiar. La rivalidad de Artemisa y Fedra por el afecto de Hipólito parece reproducir bajo distintos nombres la enemistad de Afrodita y Proserpina por el amor de Adonis, siendo Fedra solamente la contrafigura de Afrodita. La teoría se ajusta bastante a Hipólito y Artemisa porque Artemisa fue en su origen una gran diosa de la fertilidad y según las leyes de la religión primitiva, las que fertiliza la naturaleza debe a su vez ser fertilizada, por lo que debe tener un consorte masculino. En este supuesto, Hipólito habría sido el consorte que Artemisa entró escena y las trenzas y mechones de pelo que le ofrecían doncellas y donceles antes de casarse tendrían por objeto fortalecer su unión con la diosa y promover de este modo la fertilidad de la tierra, del ganado y de los hombres. Algo a modo de confirmación de este punto de vista es el hecho de que dentro del recinto de Hipólito entró escena eran adoradas dos fuerzas femeninas, las diosas Damia y Auxesia, cuya relación con la fertilidad del suelo es indudable. Cuando Epidauro sufrió en cierta ocasión una gran escasez, el pueblo, obedeciendo al oráculo, talló en madera de olivo sagrado unas imágenes de Damia y Auxesia, y tan pronto como las hicieron y erigieron, volvió a dar sus frutos de tierra. Además, en la misma Troesa y al parecer dentro del mismo recinto de Hipólito, se celebraba en honor de estas vírgenes, como las llamaban los troesenos, una curiosa pedrera litúrgica fácil de demostrar que costumbres parecidas se han practicado en muchos países con el expreso propósito de conseguir abundantes cosechas. En la leyenda de la muerte trágica del mancebo Hipólito podemos discernir la analogía que guarda con otros cuentos parecidos de jóvenes mortales y bellos que pagan con su vida el breve deliquio amoroso con una diosa inmortal. Estos amadores sin ventura es probable que no fueran siempre simples mitos, y las leyendas que van dejando su rastro sangriento en el capullo púrpuro de la violeta, en los tonos escarlatas de la anémona o en el encendido rubor de la rosa fueron algo más que poéticos emblemas de juventud y belleza fugaces como las flores estivales. Tales fábulas encierran una profunda filosofía sobre la relación de la vida del hombre con la vida de la naturaleza. Una filosofía triste que dio origen a una costumbre trágica. Más adelante sabremos cuáles fueron estas filosofías y esta costumbre. 3. Recapitulación. Quizá podamos entender ahora por qué los antiguos identificaron a Hipólito, el consorte de Artemisa, con Virbio, el que según Servio se agrega a Diana como Adonis a Venus o Atis a la madre de los dioses. Diana, como Artemisa, era una diosa de la fertilidad en general y en particular de los alumbramientos como tal. Del mismo modo que su contrafigura griega necesita un asociado masculino, y este asociado fue Virbio, ni Servio está en lo firme en su carácter de fundador del bosque sagrado y primer rey de Nemi. Virbio es claramente el predecesor mítico o arquetipo de la dinastía del sacerdote que servían a Diana bajo el título de reyes del bosque y que, como él, estaban predestinados unos tras otros a un violento final. Es natural, por lo tanto, conjeturar que su relación con la diosa del bosque era el mismo orden de la que Virbio con ella. Resumiendo, el mortal rey del bosque tenía por reina a la misma Diana selvática. Si el árbol sagrado que guardaba a riesgo de perder la vida era la personificación de la diosa misma, el sacerdote no solo lo adoraba como a su diosa, sino que lo abrazaba como a su mujer.
la abrazaba, tendría que ser. No es demasiado descabellada esta hipótesis, pues cuando en tiempos de Plinio un noble romano trataba del mismo modo a una bellísima haya en otro bosque consagrado a Diana en las colinas albanas, abrazándola, besándola, teniéndose bajo su sombra y haciendo libaciones en vino sobre su tronco, evidentemente tomaba al árbol por la diosa. La costumbre de desposar físicamente a árboles con hombres o mujeres se practicaba todavía en la India y otras partes del Oriente. ¿Por qué no pudo suceder lo mismo en el antiguo Lacio? Resumiendo, cuando antecede, podemos decir que el culto de Diana en su consagrado bosque de Nemi fue de gran importancia y de inmemorial antigüedad, que fue reverenciada como diosa de las selvas y de los animales salvajes, y probablemente también del ganado doméstico y de los frutos de la tierra, que se creyó bendecía a los humanos con condescendencia y que ayudaba a las madres en sus partos, que su fuego sagrado atendió por castas vírgenes, ardía perpetuamente en un templo redondo situado dentro del recinto, que asociada a ella había una ninfa, Egeria, en la que descargaba Diana una de sus funciones propias, la de socorrer a las parturientas, y a la que popularmente se creía desposada con un antiguo rey romano en el bosque sagrado, que además la misma Diana del bosque tenía un compañero masculino llamado Virbio, que fuera para ella lo que Adonis para Venus o Atis para Cibeles. Finalmente, al mítico Virbio se le representaba en tiempos históricos por un linaje de sacerdotes conocidos como reyes del bosque, que parecían siempre por la espada de sus sucesores, y cuyas vidas estaban en cierto modo ligadas a un árbol especial de la floresta, puesto que ellos permanecían libres de ataques mientras este árbol no sufriera daño. Es cierto que estas conclusiones no se bastan a sí mismas para explicar la peculiar ley de sucesión al sacerdocio, pero quizá ensanchando el campo de esta investigación nos vemos inducidos a pensar que contiene el germen de solución del problema, por lo que haremos ahora una revisión más amplia que ha de ser larga y laboriosa, pero que tendrá en cierto modo el encanto e interés de un viaje de descubrimiento en el que visitaremos países extraños con gentes extrañas y costumbres más extrañas aún. El viento silba en las jarcias, hicemos las velas y abandonemos por algún tiempo las costas de Italia. Capítulo 2. Reyes sacerdotales. Yo creo que ya, porque, bueno, si quiero. Las preguntas que nos plantea sacerdotes, capítulo 2, reyes sacerdotales. Las preguntas que nos planteamos son principalmente dos. Primera, ¿por qué el sacerdote de Diana, Nemi o rey del bosque, tenía que dar muerte a su predecesor? Segunda, ¿por qué antes de matarle debía arrancar la rama del cielo árbol, de cierto árbol que la opinión general de los antiguos identifica como la rama dorada de Virgilio? El primer punto a dilucidar es el título sacerdotal. ¿Por qué le llamaban rey del bosque? ¿Por qué se hablaba de su ocupación como si fuese un reinado? La unión de un título de realeza con deberes sacerdotales fue corriente en la antigua Italia y en Grecia. En Roma y en otras ciudades del Lacio había un sacerdote llamado el rey de los sacrificios o rey de los sagrados ritos, y su mujer llevaba el título de reina de los sagrados ritos. En la Atenas republicana, el segundo magistrado anual del Estado, Arconte Basileo, se le llamaba rey y su mujer reina. Las funciones de ambos eran religiosas. En muchas otras democracias griegas había reyes titulares cuyos deberes, por lo que sabemos, fueron sacerdotales y concentrados alrededor del hogar comunal del Estado. Algunos estados griegos tenían simultáneamente varios de estos titulados reyes, según la tradición romana.
El rey de los sacrificios fue nombrado después de la abolición de la monarquía con objeto de ofrecer holocaustos como antes hacían los reyes. Semejante parece haber sido el origen de los reyes sacerdotales que prevalecieron en Grecia. No es improbable que en sí misma esta opinión, y está apoyada además por el ejemplo de Esparta, casi el único estado genuinamente griego que retuvo la forma monárquica de gobierno hasta los tiempos históricos. En Esparta, todos los sacrificios estatales eran ofrendados por los reyes como descendientes del dios. Uno de los reyes espartanos mantenía el sacerdocio de Zeus, de Zeus Lacedemonio. El otro ejercía el sacerdocio del Zeus celestial. Estas combinaciones de funciones sacerdotales con las propias de la realeza no son familiares a todos. En Asia Menor, por ejemplo, fue asiento de vanas grandes capitales religiosas habitadas por millones de esclavos sagrados y gobernadas por pontífices que poseían al mismo tiempo autoridad espiritual y temporal a semejanza de los papas en la Roma medieval. Entre otras ciudades regidas por sacerdotes estaban Cela y Pésinos. Los reyes teutónicos de los antiguos tiempos paganos fueron también de condición parecida y ejercieron la autoridad de sumos sacerdotes. Los emperadores de China ofrendaban sacrificios públicos cuyos detalles estaban regulados por los libros rituales. El rey de Madagascar era el sumo sacerdote de su reino. En la gran fiesta del Año Nuevo y durante el sacrificio de un buey por el bien del reino, mientras sus ayudantes mataban el animal, el rey oraba y elevaba sus acciones de gracias. En los estados monárquicos de las Gayas del África Oriental, que todavía permanecen independientes, el rey sacrificaba en las cúspides de los montes y regula la inmolación de las víctimas humanas, y las penumbras de la tradición dejan entrever una unión parecida en los poderes espiritual y temporal de los deberes sacerdotales regios. En los reyes de aquella región deliciosa del estado de Chiapas, México, cuya antigua capital, ahora sepultada bajo la exuberante selva tropical, muestra sus vestigios de las soberbias y misteriosas ruinas de Palenque. Cuando hemos dicho que los antiguos reyes generalmente eran también sacerdotes, estamos lejos de haber agotado el aspecto religioso de sus funciones. En aquellos tiempos, la divinidad que definía a un rey no era una fórmula de expresión vacua, sino la manifestación de una creencia formal. Los reyes fueron reverenciados en muchos casos no meramente como sacerdotes, es decir, como intercesores entre el hombre y Dios, sino como dioses mismos capaces de otorgar a sus súbditos y adoradores los beneficios que se creen imposibles de alcanzar en los mortales y que, si desean, solo pueden obtener por las oraciones y sacrificios que se ofrecen a los seres invisibles y sobrehumanos. Así, solía esperarse que los reyes, la lluvia y el sol y su debido tiempo para conseguir que los sembrados produjeran abundantes cosechas e igualmente otras muchas cosas. Aunque nos parezca extraña esta esperanza, está de perfecto acuerdo con los primitivos modos de pensar. Con los primitivos modos de pensar. El salvaje concibe con dificultad la distinción entre lo natural y lo sobrenatural, comúnmente aceptada por los pueblos ya más avanzados. Para él, el mundo está funcionando en gran parte merced a ciertos agentes sobrenaturales que son seres personales que actúan por impulsos y motivos semejantes a los suyos propios, y como él, propensos a modificarlos por apelaciones a su piedad, a sus deseos y temores. En un mundo así concebido, no ve limitaciones a su poder de influir sobre el curso de los acontecimientos en beneficio propio. Las oraciones, promesas o amenazas a los dioses pueden asegurarle buen tiempo y abundantes cosechas. Y si aconteciera, como muchas veces se ha creído, que un dios llegase a encarnar en su misma persona,
ya no necesitaría apelar a los seres más altos. Él, por el propio salvaje, posee en sí mismo todos los poderes necesarios para acrecentar su propio bienestar y el de su prójimo. Este es un mecanismo por el que llegamos a alcanzar la idea del hombre Dios, pero hay otro. Junto a este concepto de un mundo impregnado de fuerzas espirituales, el hombre salvaje posee otro distinto y probablemente más antiguo, en el cual pueden llegar a encontrarse rudimentos de la idea moderna de ley natural, o sea, la visión de que la naturaleza como una serie de acontecimientos que ocurren en orden invariable y sin intervención de agentes personales, el germen de que hablamos se relaciona con esa magia simpatética. ¿Cómo puede llamarse que juega un papel como puede llamarse, que juega un papel importante en la mayoría de los sistemas de superstición? En la sociedad primitiva, el rey suele ser hechicero, además de sacerdote. Es más, con frecuencia parece haber obtenido su poderío en virtud de su supuesta habilidad en la magia blanca o negra. Por esto, y con objeto de comprender la evolución de la majestad y el carácter sagrado que de ordinario investiga el cargo a ojos de los pueblos bárbaros o salvajes, es esencial familiarizarse con los principios de la magia y tener alguna idea del antecedente extraordinario que este antiguo sistema de superstición ha tenido y tiene en la mente humana en todos los países y en todos los tiempos. A este fin consideramos el tema con algún detenimiento. Capítulo 3, magia simpatética. Los principios de la magia. Si analizamos los principios del pensamiento sobre los que se funda la magia, sin duda encontraremos que resuelven en dos. Primero, simpatética. Su traducción exacta sería simpática. Por presentarse a confusión, seguimos el neologismo de la traducción francesa de Lady Lily Fraser. Simpatética. Simpática. Magia simpática. Simpatética. Primero, que lo semejante produce lo semejante, o que los efectos semejan a sus causas. Y segundo, que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aún después de haber sido cortado todo contacto físico. El primer principio puede llamarse ley de semejanza y el segundo ley de contagio. Del primero de estos principios, el denominado ley de semejanza, el mago deduce que puede producir el efecto que desee sin más que imitarlo. Del primero de estos principios, el denominado ley de semejanza, el mago deduce que puede producir el efecto que desee sin más que imitarlo. Del segundo principio deduce que todo lo que haga con un objeto material afectará de igual modo a las personas con quien este objeto obtuvo el contacto, haya o no formado parte de su propio cuerpo. Los encantamientos fundados en la ley de semejanza pueden denominarse de magia imitativa u homeopática. Y los basados sobre la ley de contacto o contagio podrían llamarse de magia contaminante o contagiosa. Denominar a la primera de estas dos ramas estaba yo ocupado. Bueno, ya.